Muy buenas equipo, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge. He hecho este canal de YouTube para ir subiendo todo el tema de análisis técnico en cuanto a, a lo que estamos viendo en el mercado. Es algo que, siempre me gusta subirlo, siempre tampoco, de vez en cuando cuando me apetece subirlo a las redes sociales. Y sí que es cierto que he visto una tendencia en estos últimos meses de que había mucha gente que me decía de hacer una especie de análisis un poquito más extensos. Entonces, he decidido crear, como digo, este canal de cara a publicitar, a publicar pues todo este tipo de análisis y que toda la información que podáis adquirir y que os venga bien, pues genial. Así que nada, voy a comenzar hablando acerca de la situación, como digo, actual de Bitcoin. Al final, como digo, mi objetivo es que entendáis de una forma sencilla lo que está ocurriendo con el precio y de ese modo que también podáis, digamos, ver toda la parte, porque yo como psicólogo y como trader me gusta mucho analizar ambas partes, no solamente el aspecto técnico, sino también el aspecto psicológico y por qué ese aspecto psicológico influye en este caso, en la parte técnica. ¿Vale? Creo que muchas veces se pierde esa información psicológica de por qué la gente está vendiendo en un punto y todo baja de repente, o por qué de buenas a primeras todo el mundo empieza a comprar. Que esas cosas cuestan verlas desde la parte técnica, pero por ciertos motivos psicológicos sí que se puede prever, o se puede, vamos a llamarlo prever, pero que no me gusta esa palabra, pero para entenderlo. Así que, como digo, voy a hacer análisis siempre que haga, como digo, no voy a decir una vez por semana, ni dos, ni tres, simplemente será cuando me apetezca, cuando tenga ganas, y como es algo que hago precisamente para mí, no lo hago por obligación ni mucho menos, entonces creo que los análisis que haga quiero que sean buenos, que sean interesantes, y como digo, sin ninguna obligación de estar toda la semana teniendo que subir algo de estas características. Así yo creo que la calidad también será mucho mejor. Entonces, como digo, voy a hacer un análisis que en este aspecto, ¿vale? En lo que estamos viviendo ahora y cuáles pueden ser las diferentes conclusiones de cara a un movimiento alcista o un movimiento bajista. O sea, esto es sencillo. Nosotros en un mercado financiero, la base de todo, que es que me hace gracia porque siempre que veo todo por Twitter o Instagram, veo que la gente le busca complicar las cosas de una forma, de forma de marketing, vamos a llamarlo, porque siempre lo digo que el trading no es sencillo, ¿vale? Pero se puede hacer fácil. ¿Por qué digo esto? Porque al final cualquier movimiento se basa en un impulso y en un retroceso. Y en base a ese impulso y a ese retroceso ya es cuando entra toda la parte de la estrategia para saber si ese impulso va a hacer un movimiento, se puede alargar o es el final de ese impulso, o ese retroceso hasta dónde va a llegar, cuáles son los puntos de confluencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces nosotros, viendo toda esta parte, yo siempre me gusta analizar desde un aspecto, desde un aspecto macro, ¿vale? Como viene a ser toda la parte de mensual, mensual no lo suelo ver mucho en ese periodo de tiempo, semanal, diario e incluso 8 horas, ¿vale? Y de ahí pasar a un aspecto micro basado en los horarios de 4 horas, 1 hora, o si ya quiero hacer algún trade o cualquier análisis un poquito más específico en cuanto al corto plazo, irme a 30 minutos o 15 minutos, ¿vale? ¿Qué es lo que vemos en esta parte macro en cuanto al análisis de Bitcoin? Bueno, pues al final de una forma, como digo, muy rápida y muy sencilla, es un movimiento, ¿vale? Que tenemos alcista, ¿vale? Que se compone de este movimiento global. Aquí hay diferentes cosas a tener en cuenta. Como digo, al final tenemos siempre es un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, y dentro de ese impulso y retroceso teniendo en cuenta diferentes características. En primer lugar, ¿vale? ¿Cuáles son las características para mí? Cuando tenemos un impulso alcista, para mí las características están en dónde nos encontramos los soportes, ¿vale? Los soportes aquí, como lo estoy poniendo con estos circulitos, nos los encontramos en estos puntos, que ahora vamos a hablar de ellos, para entender qué es lo que ha pasado en el pasado y qué es lo que está ocurriendo en el presente, ¿vale? Y aquí terminando por esta parte, que es lo que nos encontramos ahora, ¿vale? Cuando nosotros tenemos un movimiento alcista, básicamente, ¿vale? Esto sobre todo va a ser, esta sesión, digamos que la voy a hacer de una forma muy básica, pero es que realmente, por muy profesional que seas o muy novato que seas, el conocimiento siempre es lo mismo. Yo busco hacerlo
busco un trading que sea sencillo y que me sea eficaz, porque de qué me sirve, como he dicho antes, de tener 50.000 líneas en el gráfico y no entender una puta mierda. O sea, yo lo quiero hacer sencillo y porque sé que mi estrategia, haciéndola de este método, es rentable. Entonces es lo que buscamos, ¿vale? Cuando tenemos un impulso alcista, ¿vale? La base de todo está en dónde nos encontramos los soportes, porque al final un soporte, una tendencia alcista se rige de un patrón de estas características. ¿Y qué es lo que nos marca que estamos en un patrón alcista? No es ni el impulso si es grande, si es pequeño, si mi abuela tiene ruedas o no, sino es una detección de esta zona de resistencia, que es el punto alto, y una zona de soporte, que es el punto bajo. Entonces, lo que nosotros tenemos en cuenta es, si estamos en este aspecto alcista, que el soporte cada vez sea mayor. Es decir, tenemos un mínimo más máximo y un máximo, que es el punto más alto, más máximo cada vez. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando tenemos un patrón en el que tenemos a lo mejor algo de estas características, ¿vale? Como ahora vamos a explicar, la gente en este periodo de plazo, en este periodo de tiempo, ¿vale? Normalmente siempre se suelen llevar las manos a la cabeza de hemos empezado con una tendencia bajista o estamos en un bear market, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay que tener en cuenta una cosa, cuando estamos analizando, por eso me gusta a mí analizar toda la parte del aspecto macro y el aspecto micro, porque básicamente si yo en un aspecto donde tengo un movimiento en semanal, veo que las zonas de soporte son muy características porque el precio hasta aquí durante muchas semanas ha consolidado, ha estado en esta zona de rango. ¿Para qué? Para crear, digamos, este suelo con un impulso, este suelo con otro impulso, otro suelo, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las características es que cuando nos encontramos en un movimiento de esta magnitud, ¿vale? Poniéndolo así para que sea mejor, claro, nosotros esto lo vemos como algo bajista, pero lo que no estamos entendiendo, ¿vale? Es que este movimiento que yo me encuentro aquí, ¿vale? A pesar de que de que el máximo no es más máximo, para entender realmente lo que es la tendencia bajista, a mí lo que me importa es que hasta que no se rompa esta zona de aquí, no tengo un movimiento bajista. ¿Por qué? Porque el soporte siempre es lo que me va a marcar la tendencia en la que nos encontramos actualmente. Por lo tanto, si nosotros nos vamos a este punto de aquí, agrandándolo un poquito más, ¿vale? Vemos como el impulso que tuvimos desde septiembre de 2020 hasta el máximo histórico que hizo en abril del 2021, vemos como luego tuvo una corrección bastante fuerte, ¿vale? En torno al 57%, creando una estructura bajista, ¿vale? A corto plazo, dejándonos este soporte tan importante. En este soporte importante, si os fijáis, al final todos los patrones son repetidos, es decir, en los mercados financieros cualquier patrón que veáis ya se ha repetido previamente. Por eso es tan importante hacer todo el tema de backtesting, analizar lo que ha ocurrido en el pasado, para poder analizar, ¿vale? De una forma un poco más objetiva, más que subjetiva, las posibilidades de lo que va a ocurrir en el futuro. Como digo, esto aquí nadie sabe lo que va a ocurrir, simplemente nos tenemos que ir adaptando y es lo que vamos a ir aprendiendo en esto, bueno, pues en este tiempo, ¿vale? Aquí, como decía, nos encontramos con este movimiento que si lo ponemos de estas características, ¿vale? Aquí podemos prever como un cruce, bueno, tenemos un cruce de medias, ¿vale? Que luego se separan. Esto ya comentaremos las medias que yo utilizo y el por qué las utilizo de estas características. Y vemos cómo hace un patrón, ¿vale? Que cae un 50%. Claro, alguien que no tenga ese conocimiento ve una caída del 50% y su idea no es comprar, sino es simplemente el ver el por qué ha bajado hasta ese punto, que le entre miedo y vender en pérdida. Luego, con una serie de movimientos de estas características, ¿vale? ¿Qué creemos que lo que está ocurriendo? Vale, aquí lo amplío un poquito más, ¿vale? Hasta este punto de aquí ya vemos como el patrón, ¿vale? El que nos importa y el que nos marca la tendencia actual es esta zona de soporte. ¿Por qué? Porque luego, a pesar de que aquí haga estos movimientos, vemos como en este punto hizo un fake out en el que hace que rompe el máximo histórico para poder continuar, pero luego vemos como no pudo superar toda esta zona. Por lo tanto, cuando nos encontramos en este punto, ¿vale? Y esto ya va siendo la parte interesante, aquí lo vamos a poner un segundo, vemos como el movimiento que va haciendo, siempre para saber que estamos o seguimos estando en una tendencia alcista, tiene que respetar esta zona de aquí. ¿Por qué?
porque si este soporte, esta pared, como comentaba antes, es rota, ¿vale? Siempre vamos a ver el siguiente punto, que sería en este caso, que ahora lo comentaremos, la zona del máximo que hizo en diciembre del 2017. Entonces aquí vemos cómo va pasando, cada vez que va pasando más el tiempo, ¿vale? Vemos cómo, aquí lo ponemos, ¿vale? Vemos cómo haciendo esa estructura bajista con las medias en esta dirección y se hace este rompimiento, ¿vale? ¿Para qué? Para irnos ahora a la situación que estamos ahora. ¿Qué es lo que yo veo o qué es lo que yo analizo? Pues como digo, en primer lugar se ha roto esta zona. Una vez que he roto esta zona, claramente estamos en una tendencia bajista clara, ¿vale? Ahora hay que tener diferentes cosas y para ello nos vamos a ir al horario de un día para que se vea mejor, ¿vale? Como esto que tenemos aquí o que tuvimos en la época del 2021, ¿vale? Vemos cómo tenemos diferentes zonas de soporte en el horario diario, ¿vale? Diferentes zonas de soporte que son las que nos llaman la atención. Y yo siempre lo digo, o sea, el soporte como se analiza de una forma que te llame la atención. A mí este movimiento, este patrón, por ejemplo, que se ve aquí, como hace un patrón de retroceso, esto para mí no es un soporte. El soporte es esta zona, que es lo que me llama a mí la atención. Entonces, una vez que he rota esta línea, ¿vale? Que es el último soporte antes de volver a hacer otro máximo, una vez que he rota esta línea, ¿qué es lo que tenemos? Una zona de ruptura bajista que rompe el soporte que me marca la tendencia alcista, una zona de retest, ¿vale? De esta, o sea, ahora tenemos un impulso bajista, ya lo vemos con otra mente, con otros ojos, porque ya estamos en una tendencia alcista que confirma la ruptura de esta estructura bajista, para volver a hacer un impulso, en este caso, de la tendencia bajista. ¿Para qué? Para luego irse hasta los siguientes niveles más profundos, que es lo que crea esta zona de soporte. Esto es lo que decía, que si lo ponemos en semanal, vemos cómo este impulso es un impulso parece que limpio, pero dentro de ese impulso limpio vemos cómo hay mucho más ruido. Es decir, cuanto más vamos bajando en estos horarios, más ruido vamos encontrando. Entonces la información que tenemos puede ser más difusa, entonces hay que tener cuidado. Por eso yo siempre recomiendo empezar analizando un horario semanal y de ahí ya poder establecer pues toda nuestra dinámica. Como decía aquí, ¿vale? Esto que lo hemos dejado marcado, aquí realmente cuesta diferenciar este retroceso, el pedazo de retroceso que había en diario, y ya veis como en semanal apenas se nota, ¿vale? Pero es una vez que rompe esta estructura, se nota este retest que hacemos para luego crear esta zona de soporte. Entonces, ¿qué es lo que yo me encuentro aquí? Son tres cosas a tener en cuenta. En primer lugar, ¿vale? Es la zona que es lo que más característico y que sería, digamos, mi primer target, ¿vale? Que es este posible movimiento, ya veremos, como digo, en la zona de la media móvil 200. Al final, esta media móvil 200 lo que nos indica es el movimiento que ha tenido en los últimos 200, el movimiento de la media de los últimos 200, de las últimas 200 velas en horario semanal, ¿vale? Por lo tanto, de las últimas 200 semanas. Aquí, ¿vale? Aquí ya viene lo interesante, y es que cuando el precio, desde que tenemos histórico en semana de las 200 últimas velas, ha llegado a este punto, vemos cómo siempre el precio ha rebotado de una forma bastante característica, bastante potente. ¿Cómo? Haciendo movimientos en 2018 del 321% y haciendo movimientos en marzo del 2020, ¿vale? Que justamente el movimiento del COVID llegó a la media 200, movimiento de un 1100%. Entonces, en primer lugar, tenemos en cuenta que esta zona de la media 200 puede ser un posible indicador de que una vez que llegue aquí haga un impulso, haga un rebote para alcanzar otro movimiento alcista que supere todo lo anterior, ¿vale? Si además, a mí siempre me gusta poner esta parte del índice de fuerza relativa, porque bueno, al final me va dando diferentes informaciones, ¿vale? Y aquí vemos como algo muy característico, y es que las únicas zonas en las que el precio ha llegado a estar en la parte baja del indicador del RSI ha sido en los momentos donde el precio, ¿vale? Tenemos este y tenemos esta, donde el precio ha estado tocando, ha estado rebotando en la zona de media 200. Y oye, qué casualidad que en el punto en el que estamos ahora volvemos a repetir este mismo patrón. Tenemos este punto en la zona más baja
este punto que hizo un 1100% en la zona más baja y este punto que hizo un 321%, aunque realmente luego el movimiento real es todo esto, ¿vale? Pero bueno, para que veáis un poco el movimiento a corto plazo de un 1900% fue en el punto en el que estuvo en la zona más baja. Y si os fijáis, todo esto es el histórico de Bitcoin, o sea, no hay más, en semanal no hay más, ¿vale? No hay más. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que es uno de los posibles indicadores de que el precio, cuando llega a esta zona de confluencia en el RSI, junto a un retroceso fuerte de la media 200, media 200 y media 200, la probabilidad, porque esto es un juego de probabilidades, chicos, la probabilidad de que el precio llegue a hacer otro impulso alcista es bastante alta. Entonces esto es, digamos, la primera parte, ¿vale? Lo vamos a ir poniendo por aquí. Digamos, la primera cosa interesante para este análisis que estamos haciendo hoy, que es zona de confluencia, ¿vale? En la M200 junto a zona de RSI, ¿vale? Eso sería, digamos, la primera característica a tener en cuenta. ¿Cuál va a ser mi segundo punto, mi segunda parte de análisis de lo que puede ocurrir? Pues que el precio no aguante esta zona de M200, ¿vale? Que pueda hacer otro fake out como ya hizo en 2020 porque la caída pueda ser mayor y encontrarnos, ¿vale? Con esta parte de aquí, ¿vale? Aquí, a ver, ahí. ¿Vale? Este máximo histórico que actúa, que antes era una resistencia y ahora puede llegar a actuar como soporte en la zona de los 20.000. Y aquí entra la parte psicológica. ¿Cuál es la parte psicológica? Básicamente tenemos una zona de los 20.000 que se lleva hablando muchísimo tiempo, ¿vale? Que llega a la zona de la media 200 junto con el RSI en mínimos históricos y aparte esta zona de soporte que crea un número psicológico como son los 20.000 dólares. Entonces, esta digamos que podría ser la segunda zona interesante de compra o de ver un posible rebote. ¿Para qué? Para que tengamos en cuenta que todas estas características, como he dicho, de M200, zona de RSI, zona de soporte importante del máximo histórico que tuvo en 2017, súper famoso, y encima una parte psicológica de los 20.000 dólares, que es un número redondo, y quieras que no, la gente es como, hostia, 20.000 dólares, esto puede subir. O sea, es una gilipollez, pero la mente humana actúa así. ¿Vale? Entonces, la segunda parte, como digo, sería llegada, ¿vale? A la zona de resistencia creada en 2018 y que ahora actúa como soporte. Este sería el segundo punto que tendríamos en cuenta. Y luego el tercero, ¿vale? Que sería ya un poco más peligroso, ¿vale? Al que espero que no lleguemos, sería que no pueda soportar la zona de la media 200, que no pueda soportar la zona que ahora se crea como soporte en los 20.000. Entonces ya empezaremos a evaluar diferentes movimientos, ¿vale? Que se han podido dar a lo largo de diferentes zonas características. ¿Cuáles son las zonas características? Para esto nos iríamos al aspecto un poquito más micro, vamos a llamarlo, que es la zona diario, ¿vale? Para tener en cuenta que los posibles movimientos, si esta zona no la supera, sería en torno un punto clave, ¿vale? Que estaríamos en torno a los 10.000 dólares, ¿vale? Teniendo en cuenta los soportes y la zona, ¿vale? De los 14.000 aproximadamente, entre los 14.000 y los 13.000. Esas son las zonas que yo voy a tener en cuenta para los siguientes movimientos en caso de que las dos primeras premisas no se cumplan, de llegar a esta zona de RSI, que para mí es lo más probable. En segundo lugar, que esta zona actúe como soporte y en tercer lugar, si ninguna de las dos puede mantenerse, irnos a la zona de confluencia de este punto de aquí, que es característico como soporte, y luego en segundo lugar este mínimo, este soporte que se hizo también bastante característico en la zona de los 10.000 dólares. Entonces ese, ¿vale? Voy a ponerlo aquí. Este sería, digamos, mi análisis, ¿vale? Aquí lo voy a poner para que se quede, ¿vale? Tercero, llegada a la zona de los 14.000 y 10.000. Estos serían, como digo, los puntos que yo voy a tener en cuenta para, bueno, pues al final yo no estoy ya comprando altcoin, porque creo que ahora mismo la importancia está en acumular Bitcoin. Entonces estas serían las tres zonas que yo voy a tener en cuenta para, bueno, pues para mis movimientos y para mis próximas compras. Y ojo, también posibles ventas
de cara a que no se vayan cumpliendo. Si estamos en ganancias, pues oye, también es interesante el poder ir vendiendo todas estas partes, todo nuestro capital en función de esto que hemos comentado aquí. Así que, como digo, chicos, esto es un poco el análisis que quería hacer hoy. Al final, bueno, al ser la primera vez, pues se alarga un poquito más porque me gusta hacerlo de forma interesante y que se entienda. Así que lo dicho, si os ha parecido interesante, lo que se suele decir, ¿no? Suscríbete, comenta algo y nada, como digo, ya fuera bromas, espero que os haya resultado interesante, que lo podáis aplicar y nada, el tiempo decidirá si estas zonas se cumplen o no. Un abrazo, chicos, espero que os haya gustado.